El Antiguo Testamento comienza con una frase que ha atravesado milenios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es solo el inicio de un libro, es la apertura de toda la historia humana y espiritual. Génesis no es un simple relato antiguo, es un espejo de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Dios, con una sola palabra, hace surgir la luz que vence a las tinieblas. Separa el cielo del mar, ordena el caos y pone cada estrella en su sitio. Cada detalle de la creación es intencional: el sol para gobernar el día, la luna la noche, las aves que llenan los cielos y los peces que recorren los mares. Todo nace con un propósito: recordarnos que la vida es un regalo y que detrás de todo hay un autor que nos soñó antes de existir. Lo más impresionante es el sexto día, el momento en que Dios forma al ser humano del polvo de la tierra y sopla en sus narices aliento de vida. No somos un accidente cósmico, somos obra maestra de Dios, creados a su imagen y semejanza. Génesis nos revela algo revolucionario para la antigüedad: cada vida humana tiene valor infinito porque lleva el sello divino. No somos criaturas abandonadas, somos hijos llamados a reinar sobre la creación y vivir en comunión con nuestro Creador. El Edén se convierte en el escenario perfecto del amor. Adán y Eva disfrutan de la plenitud, de la inocencia y de caminar con Dios en la brisa del día. Sin embargo, también aparece la libertad, el don más poderoso que tenemos, y con ella, la tentación. La serpiente susurra, la duda germina y el fruto prohibido se convierte en símbolo de desobediencia. La caída no es solo un error, es el inicio de una herida que todos cargamos: la distancia con Dios. Pero incluso en medio del fracaso, aparece la promesa. Dios no abandona a Adán y Eva, los cubre con pieles, los acompaña en su salida del Edén y lanza una profecía: de la descendencia de la mujer nacerá quien aplastará la cabeza de la serpiente. Desde el inicio, la historia apunta a un futuro redentor, a un Mesías que restaurará lo que se perdió. Génesis también nos muestra la primera familia, el dolor de Caín y Abel, la corrupción que se expande en la humanidad, pero también la fidelidad de quienes se mantienen en pie. Enoc, por ejemplo, caminó con Dios y Dios se lo llevó, prueba de que la santidad es posible incluso en un mundo en decadencia. Y Noé, a quien se le confía un arca de salvación, muestra que la obediencia puede salvar generaciones enteras. Este primer libro es mucho más que una narración mítica, es la base de la fe, un relato que nos recuerda que, aunque el hombre tropieza, Dios nunca renuncia a su creación. Génesis nos enseña que siempre hay un nuevo amanecer después de la oscuridad, que el amor divino se entrelaza con nuestra historia y que cada uno de nosotros es parte de un plan eterno. La historia de Abraham es una de las más poderosas del Antiguo Testamento porque nos muestra cómo la fe puede transformar destinos. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y, sin preguntar a dónde iba, Abraham obedeció. Este hombre no tenía un mapa, no tenía certezas humanas, pero tenía algo más grande: la promesa de que sería padre de naciones. A su lado estaba Sara, que en su vejez rió al escuchar que tendría un hijo, pero Dios cumplió: de ella nació Isaac, el hijo de la promesa. Abraham vivió pruebas durísimas, tuvo que levantar un cuchillo sobre su propio hijo, y justo en ese momento, un ángel detuvo su mano y proveyó un cordero para el sacrificio. Esa escena nos recuerda que la fe auténtica siempre es probada, pero nunca defraudada. Abraham también intercedió por Sodoma y Gomorra, mostrando un corazón justo que buscaba la misericordia de Dios. Él no fue un héroe perfecto, cometió errores, dudó, mintió en Egipto, pero nunca dejó de regresar a la voz de Dios. Por eso lo llamamos el padre de la fe. Su vida nos enseña que la fe no es ausencia de dudas, sino certeza de que lo que Dios promete, Él lo cumple, aunque todo alrededor diga lo contrario. Consejo: la fe no siempre te da un camino sin obstáculos,
pero siempre te da la fuerza para avanzar. Cuando sientas miedo o incertidumbre, haz como Abraham, mira al cielo, cuenta las estrellas y recuerda que cada una es una promesa que aún está viva para ti. La historia de Moisés es la epopeya de la libertad, el relato de un Dios que escucha el clamor de su pueblo y levanta un libertador improbable. Moisés nació en tiempos de opresión, cuando los hebreos eran esclavos en Egipto y los niños varones estaban condenados a morir. Su madre lo escondió en una cesta en el río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. Y así fue, la hija del faraón lo encontró y lo crió en palacio, mientras su verdadera madre lo amamantaba en secreto. Dios lo formó en el lujo de Egipto, pero también en la soledad del desierto. A los 80 años, frente a una zarza ardiente que no se consumía, escuchó la voz divina: «Ve y libera a mi pueblo». Moisés dudó, tartamudeó, dijo que no era digno, pero Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». Con el poder de Dios, Moisés enfrentó al faraón con 10 plagas que mostraron la fuerza del cielo sobre la arrogancia humana. Finalmente, el Mar Rojo se abrió, y millones de hebreos caminaron sobre tierra seca, mientras las aguas se cerraban sobre los ejércitos egipcios. Moisés guió al pueblo durante 40 años en el desierto, enfrentando quejas, idolatría y rebeliones, pero siempre regresaba a la presencia de Dios en la cima del Sinaí, donde recibió las tablas de la ley escritas por el dedo divino. Moisés nunca entró en la tierra prometida, pero vio desde lejos el cumplimiento de la promesa, y hasta hoy es recordado como el libertador y profeta que caminaba cara a cara con Dios. Su vida nos enseña que Dios puede usar nuestras debilidades para revelar su poder, que ninguna cadena es tan fuerte como para resistir la libertad que viene del cielo, y que la fe siempre abre caminos donde los ojos humanos ven un muro imposible. Consejo: cuando sientas que tu vida está encadenada a problemas, recuerda que Moisés no era un héroe perfecto, pero obedeció la voz de Dios. Tu obediencia puede ser la llave que rompa las cadenas y abra el mar que hoy parece cerrarte el paso. La historia de Israel no se detuvo en el desierto. Tras conquistar la tierra prometida, vino el tiempo de los reyes. Saúl fue el primero, fuerte pero inseguro, elegido por el clamor del pueblo que quería un líder como las naciones vecinas. Pero pronto apareció David, el pastor joven que con una honda derrotó al gigante Goliat y conquistó corazones con su valentía y su salmo de confianza: «El Señor es mi pastor, nada me falta». David reinó con pasión, pero también con caídas, adulterio, errores y lágrimas que se convirtieron en canciones de arrepentimiento. Luego vino Salomón, el rey sabio que construyó el templo más majestuoso, símbolo de la presencia de Dios, aunque su corazón se desvió al final por la seducción de los ídolos. Tras ellos, la historia se fragmentó, el reino se dividió en norte y sur, y el pueblo olvidó el pacto. Fue entonces cuando Dios levantó a los profetas, hombres y mujeres que hablaban con fuego en los labios y esperanza en el corazón. Elías desafió a los falsos dioses en el monte Carmelo con una oración que hizo descender fuego del cielo. Jeremías lloró por Jerusalén, pero nunca dejó de anunciar que el amor de Dios es eterno. Isaías pintó con palabras la llegada del Mesías: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Oseas amó a una esposa infiel como símbolo del amor fiel de Dios hacia un pueblo que lo traicionaba. Los reyes y los profetas nos enseñan una verdad contundente: el poder humano sin obediencia se derrumba, pero incluso en la infidelidad, Dios no abandona a su pueblo. Los reyes nos muestran que hasta los más grandes pueden caer, y los profetas nos recuerdan que siempre hay una voz que llama al retorno. En cada generación, Dios levanta voces que incomodan, que despiertan, que arden como lámparas en medio de la oscuridad. Consejo: escucha a los profetas que Dios pone en tu vida, esas voces que te confrontan, que te incomodan, que te llaman al cambio, porque muchas veces detrás de la incomodidad está el camino hacia tu verdadera paz.
El exilio fue el capítulo más doloroso del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, que había conocido la gloria del templo de Salomón y la fuerza de su reino, cayó en la ruina a causa de su desobediencia. Los ejércitos de Babilonia arrasaron Jerusalén, el templo fue destruido y miles fueron llevados prisioneros a tierras extranjeras. Era como si la esperanza hubiera sido arrancada de raíz. El pueblo que cantaba salmos ahora lloraba junto a los ríos de Babilonia. ¿Cómo cantar el cántico del Señor en tierra extraña? Pero incluso en el dolor, Dios no dejó de hablar. Surgieron profetas que llevaron esperanza en medio del lamento. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, anunció que después de 70 años volverían a su tierra. Ezequiel tuvo una visión impactante, un valle lleno de huesos secos que, por el soplo del Espíritu, cobraban vida. Era el recordatorio de que Dios podía levantar un pueblo nuevo incluso de la muerte. Daniel, llevado cautivo, fue testimonio de fe en la corte de Babilonia, oró 3 veces al día aunque lo amenazaran con los leones, y Dios lo libró, mostrando que la fidelidad abre las puertas del milagro. El exilio fue más que un castigo, fue un proceso de purificación. El pueblo aprendió que la verdadera fe no dependía de un templo de piedra, sino de un corazón entregado. Y cuando llegó el tiempo señalado, el rey Ciro de Persia permitió el retorno a Jerusalén. Los repatriados volvieron a levantar las murallas, reconstruyeron el templo y renovaron su pacto con Dios. Fue un tiempo de lágrimas y gozo, la tristeza del pasado se mezclaba con la esperanza del futuro. Este episodio nos enseña que incluso en los momentos de mayor pérdida, Dios prepara un retorno. Las ruinas no son el final, son el terreno donde nace algo nuevo. Así como Israel volvió del exilio, tú también puedes levantarte de tus caídas, de tus pérdidas y de esos momentos donde sentiste que todo estaba terminado. El exilio nos recuerda que las derrotas no son definitivas cuando Dios tiene la última palabra. Consejo: si sientes que estás en un exilio personal, no dejes de orar. En los lugares más extraños, en los momentos más duros, la oración mantiene viva la llama que te conducirá de regreso a tu propósito.